¿Cómo va? Bienvenidos. Bueno, yo quiero confesar que me venimos fracasando de manera rotunda, porque desde que empezó el streaming Norita, no hemos logrado tener nunca una semana de una vida tranquila. Le digo en serio, le pusimos este nombre con un fuerte deseo, pero no hay manera, ¿eh? No hay manera porque todas las semanas es bolonqui tras bolonqui, injusticia tras injusticia, y sin lugar a dudas, los hechos de las últimas horas además entristecen, indignan, genera mucha bronca y no se puede canalizar como se debiera. A ver, Zeta, ¿cómo va? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo Yo estoy estás? triste, ¿querés que te diga la verdad? La palabra es Sí, triste. sí. Porque ¿cómo es posible que cuando los viejos que laburaron toda su vida y ganan 2 pesos con 20 y además le sacan los remedios y además le dan un bono que nunca le ponen un aumento al bono y sigue congelado desde el gobierno anterior, y se veta una ley que es para Ujú. darle una miseria, pues son 13.000 pesos más, Sí. esto ya lo hablamos, además les pegan y les pegan? Sí, además el gobierno sale a decir, y el ministro de Economía principalmente, que vienen volando las jubilaciones, casi dicen, ¿no? Que fueron palabras del Sí, presidente de la volando pues se Nación. fugaron, no, no sabemos dónde están, no hay, Bueno, no hay jubilación. sí, sí, eso es cierto, digo, eso lo sabemos nosotros, pero ellos lo dicen en otro término. Mira, veía un informe de la consultora analítica que decía que el gasto del Estado en Ujú. jubilaciones cayó 20% en los últimos meses. 20% cayó el gasto del Estado en jubilaciones. Y lo que contaban desde CEPA y Frente Renovador, por ejemplo, también, que hacían Ujú. estudios, es que los jubilados, el poder adquisitivo de ellos perdieron muchísimo en los últimos meses. De hecho, lo que dice el Frente Renovador es que los salarios medidos en dólares estaban cerca de $270 en septiembre pasado. Ahora están en $236, Adivino todo, ¿sí? O todo sea, para atrás. cayó, el peso Todo para también, atrás. No obviamente. importa, un presidente que se junta con los industriales y les dice, no, yo estoy haciendo todo lo posible, arreglando todo para que ustedes tengan más plata en los bolsillos, ya está Y clarísimo. Sturzenegger que les A dice ustedes le que... dicen, no a Sí, los jubilados, no a los trabajadores, para ellos hay palo, palo y palo, y el gas pimienta, cada tubo de esos que te tiran en los ojitos, sale 227.000 pesos. Y tu jubilación, sin el bono, 237.000. Más clarito, querido, la plata la ponen sí. en pegarte, ¿eh? Esta es la verdad. Mientras tanto, la dirigencia política, sindical, salvo honrosas excepciones, no está. Entonces, esperemos que la semana que viene estemos todos y todas para poder defendernos. Porque jubilados vas a ser, aunque hoy no lo seas, te va a tocar en algún momento si es que laburas todos los días y vivís de un trabajo. Bueno, el tema de hoy. Vamos al tema Sí. de hoy porque tenemos un programa cargado con un testimonio muy fuerte y vamos a abocarnos a la ludopatía. La ludopatía, esa adicción al juego. Nosotros te veníamos diciendo en un anticipo que hicimos que cada vez son más los menores de edad que apuestan. Y por supuesto que es una problemática preocupante. Lo hacen chicos de 12, de 13, de 14 años, con la ilusión, obviamente, de encontrar allí una satisfacción económica, que por supuesto muchas veces se encuentra, pero la historia empieza quizás bien, pero termina bastante mal. Entonces te voy a dar algunos datos. Primero, que no hay una ley nacional, por lo tanto no tenemos estadísticas a nivel país. Hay líneas telefónicas correspondientes a distintas jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y las provincias. No hay una ley nacional. Primera cosa que yo creo que es una deuda, Sí, que debiéramos tener una ley nacional. sí. Quizás desde Norita podemos impulsar que haya una ley nacional sobre esta adicción al juego. Ujú. Pero mira, quiero darte algunos datos que tienen que ver, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es la ludopatía? Enseguida lo vamos a hablar con nuestro invitado, que es especialista además. Pero es un trastorno psicológico que lo que hace es tener o se caracteriza por un impulso irrefrenable de apostar, de jugar. ¿Por qué se considera dentro de la problemática de salud mental? Porque en realidad genera una serie de problemáticas: ansiedad, depresión, problemas para vincularse, problemas de sueño, porque muchos chicos están toda la noche haciendo apuestas, porque hay en qué apostar a lo largo de todo el día, Ujú, 24/24. ¿Mm? ujú. Es así. Entonces, por eso se considera, te decía, provincia de Buenos Aires, mira qué datos Sí. interesantes. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación hicieron una serie de encuestas en escuelas secundarias. Ujú. Lo hicieron en 7 municipios. Leo para no olvidarme ninguno: Bransen, General Pueyrredón, General San Martín, La Plata, Lanús, Quilmes y Moreno. Los más grandes, te diría, en cuanto a población, porque tenés Mar del Plata ahí, La Los Plata. más Sí. grandes. Bueno, resultados.
El 60,1% manifiesta nunca haber apostado. 60% te dice que no. Bien. Ahora, 7,8% apostó una sola vez. Mm. 14,1% apostó pocas veces. Y el 12,4% muchas veces. Quiere decir que el 34,3% de ese universo por lo menos apostó una vez. Es mucho. Es 3 de mucho. cada 10. Más de 3 de cada 10. Estamos hablando de menores de edad. Claro. Entonces, lo que vamos a ver en un rato tiene que ver con el testimonio de un menor de edad que cuenta qué le pasó, cómo empezó en las apuestas y qué le ha sucedido a lo largo de ese trayecto. Voy a saludar a nuestro invitado, si te parece bien, que es Agustín de Lepiane, que es psicólogo, me acaba de traer un libro que se llama Ludopatía, una adicción silenciosa, que leeré atentamente, ahí va. Porque es cierto, es silencioso adictivo. esto. Sí. Y es silencioso. Y es silencioso. Y de paso le cuento a Agustín qué es lo que vamos a ver todos juntos, porque él tampoco ni lo vio ni lo escuchó todavía. Agustín, bienvenido. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Bueno, vamos a escuchar el caso, nosotros lo llamamos del jugador precoz, porque en realidad son siempre jugadores, estamos hablando, menores de edad. Cada vez es más frecuente la problemática en este sector etario. Entonces, a pesar de que tenemos la autorización de los papás, a pesar de que la entrevista que hicimos fue a cara descubierta del menor, consideramos que de todas maneras, para no exponerlo y para proteger los derechos del niño y de la niña y de las niñes, es que decidimos tapar su rostro. Nos parece que es lo correcto, que habla de nuestra responsabilidad. Nosotros acá no queremos exponer al menor, queremos exponer la problemática. Por supuesto que escuchado en primera persona tiene otra fuerza, quizás para comprender qué sucede, cómo empieza, por qué empieza. Si les parece bien, entonces vamos a escuchar la primera parte. Insisto, te pido que prestes atención. No vas a ver su rostro, pero está subtitulada la entrevista para que puedas justamente no distraerte, porque quizás el modo en que está tapada su rostro hace que no tengas muchas ganas de seguirlo, pero está subtitulada justamente para que lo puedas hacer. Prestale atención, es importante el testimonio y seguramente podés conocer un amigo, una amiga, una hermana, un hermano, un primo que esté en la misma situación. Y hay que ayudar. Enseguida vamos a hablar también de esa parte. ¿Escuchamos? Dale. Cómo empieza la historia de este jugador precoz? Yo tengo 16 años, nací en 2007 y mi papá muere cuando yo tenía 4 años, creo, fue en 2012, a principios, no había cumplido los 5, creo, no recuerdo muy bien cuántos años tenía. Entonces, nos mudamos a Argentina y toda mi infancia nunca tuve una figura paterna. Empezó como apostar entre amigos. ¿A qué juego apostabas? Ruleta, slots, baccarat, todo lo que tenga que ver con cartas, todo, cualquier tipo. Y empezó así y en un momento se empezó a convertir en un hábito, en el colegio, en el bondi, en todos lados, en casa, a la noche, a veces no dormía y me quedaba apostando. Empecé a pedirle plata a mi mamá para comer y la apostaba. Como que fue creciendo el hábito. ¿A qué edad empezaste? 14 años. Entonces, la necesidad de apostar me llevó a hacer un montón de cosas, como pedir préstamos por billeteras virtuales, amigos, mentir, de todo. Y en un momento, una necesidad de querer seguir apostando, yo ayudé a mi padrastro a programar una billetera virtual, una Ledger, una Hard Wallet. Y es cuando yo empiezo, yo tenía mucha confianza en mí, yo sabía las contraseñas, todos, las palabras claves. Entonces yo, con la necesidad de querer apostar, empecé a retirar dinero de ahí. Y al final terminé perdiendo todo. ¿De qué cantidad de dinero hablamos? Comencé apostando de $40, 400, 2000, 20.000, hasta perder en un plazo de 15 días, 16 días, como $290.000, que en un momento llegaron a ser, por la subida y baja de criptomonedas, $400.000. En el momento en el que ya para nosotros apostar era normal, era algo del día a día, no era algo de vez en cuando, sino que ya era
estábamos aburridos o estábamos en un recreo y no había nada para hacer, era apostar. Era como el suplente a cubrir nuestra necesidad de entretenernos, era apostar. Nada, entre todo fue pasando de amigos entre amigos, me llegó a mí y en un punto nos dimos cuenta que a todos nos afectó el querer jugar. Pasa mucho la necesidad de querer apostar, entonces es el mentir y pedir plata a tus papás o robarle a tus papás, que claramente en cantidades mucho menores, pero la necesidad de querer apostar te lleva a todo eso. Yo tenía un trabajo que me había dado mi padrastro, donde yo compraba ropa usada y la vendía, me llevaba un porcentaje de las compras y yo con eso lo apostaba. Yo tenía toda mi plata en una billetera virtual, como puede ser Mercado Pago o la Bruno, a eso me refiero. Yo tenía mi plata ahí y al momento de perder todo lo que he generado, aparece la opción de préstamo y ahí es cuando yo tomo el pensamiento de decir, bueno, pido un préstamo ni lo pago. Yo tenía la cuenta a nombre de mi mamá, con su respectiva edad, que son casi 50 años. Claramente la única manera de pedir préstamos es siendo mayor, pero no hubo ningún tipo de confirmación o nada de quién hacía el préstamo. Ajá. Así que nada, yo ahí pedí un préstamo de, creo que 150.000 pesos. Bueno, yo dije que con lo del trabajo que iba haciendo iba a ir cubriendo, eran creo que cuotas de 30.000 pesos, algo así. Que al final tuve que pagar como 250.000 pesos, eran intereses altísimos. Yo lo que hacía era ir cubriendo las cuotas hasta que en un momento viajamos, en julio nos vamos a Argentina, entonces mi trabajo no me generaba más. Claro. No tenía de dónde sacar plata. Entonces yo iba ignorando los mensajes, las advertencias de él, tenía que pagar las cuotas, se va a hacer tu cuota, va a ser tu cuota, y pasaron 5 meses que yo no pagaba la cuota. Y en un momento, después de 5 meses de no pagar la cuota y quedar deudor de un préstamo, es cuando un grupo de abogados de volada se contacta diciendo que si no se abona en los próximos, no sé, 2 días hábiles, iba a recibir una carta de documento. Algo que nunca me imaginé que iba a pasar, yo pensé que era una boludez. Y al no tener con qué pagar, yo le hablo a mi mamá y le cuento lo que había hecho. Le juro que no iba a apostar nunca más, que no iba a hacer nada más. Me creyó, pagamos la deuda y después de ahí no aposté como por unos cuantos meses. A ver, nunca más fue muy indirecto, porque yo seguía con mis amigos, viéndolos, no con mi plata, pero sino que los miraba. También, por ejemplo, si tenía 5.000 pesos que me daba mi mamá para comer y comiendo a mi amigo, apostaba los 5.000. No era la necesidad de mentir para recibir plata, pero sí claramente el querer apostar. Hasta que bueno, se da lo de la billetera de mi padrastro, lo de la billetera virtual, y yo la programo, claramente no tenía cómo ingresar porque está tanto una computadora como el pendrive, y yo ahí es cuando de viaje en Uruguay, yo encuentro ese pendrive y es cuando empecé a sacar plata, que fueron 5 o 6 meses después. Tenía con uno de mis mejores amigos en ese momento, él va a saber de quién está hablando, donde todas las noches apostábamos, íbamos a vivir en el mismo colegio, todas las noches apostábamos y cargábamos plata, cada uno cargaba lo suyo el otro, y el que cargaba la plata se lleva el 70% y el otro el 30%. Entonces éramos nosotros que los dos que apostábamos, siempre éramos todas las noches que apostábamos juntos y nos llevamos porcentajes. Y entonces él siempre cargaba, yo siempre me llevaba un 30% si ganábamos, y yo con ese 30% después apostaba todo. Pero eran cantidades chicas, porque un 30% de lo que ganábamos no era tanto, porque tampoco teníamos mucha plata, estábamos más controlados. Pero ahí es cuando yo con mi padrastro le programo la billetera virtual. Yo sé la contraseña, todo. En el momento me acuerdo cuando la encontré, me acordé clave la contraseña. En su cuarto creo que estaba buscándolo, pero mi mamá que me había pedido. Ahí es cuando yo la encuentro y yo tenía la computadora de mi padrastro. Siempre me prestó su computadora, nunca la usaba para laburar, yo la usaba para que yo mirara Netflix. Y la aplicación está descargada en una computadora y se vincula mediante el pendrive. Y yo encuentro el pendrive, tengo la computadora, la suma de la plata y saber que puedo sacar $200 y pasan desapercibidos. Claro. Decís, bueno, no pasa nada, no se da cuenta. Y después son 200, 200, 200, 200, 200, 200. Después 400, 800, hasta que en un momento llego a parar un Bitcoin entero. En ese momento creo que el Bitcoin estaba, no sé, a $39.000, algo así. Yo estaba en Punta del Este en enero, pasando fin de año, más o menos por ahí, principio de enero. Y yo agarro y me acuerdo
cuando pierdo el Bitcoin digo, esto yo tengo que recuperar. Claro. Entonces, ¿qué hago? Retiro otro Bitcoin entero, los $40.000, y hago una combinada, una apuesta NBA, me acuerdo. Y con esa combinada gano $150.000. Meto el segundo, amigo, meto el segundo, amigo. Quiero ver esto. Ok, quedan 13 segundos. Estamos 5 puntos arriba, amigo. $150.000 in the fucking line, boludo. 10 segundos. Por favor, Quiricocho. ¡Erraron, bloqueamos! ¡Gané! ¡Sí! ¡Soy rico, boludo! ¡Soy rico, amigo! ¡Soy rico! ¡Chúpame el pene! ¡Soy rico! La timba será eterna. ¡Soy rico! La timba será eterna. Entonces yo con esos 150 le devuelvo los $80.000 de los 2 Bitcoins a mi padrastro y tengo $70.000 para mí. Yo ahí gané $70.000. Bueno, yo al día siguiente gano $40.000. Me acuerdo eso, mi media de los $70.000 gano $40.000. Y tengo $110.000 para mí con 16 años. Es una locura. Entonces yo me acuerdo que me meto a un grupo de... Yo siempre quise streamear, ese streamer. Entonces me meto a un grupo con un streamer. Y me acuerdo que yo para ser parte de la comunidad más o menos o querer ser conocido empiezo a regalar mucha plata. Regalaba mucha plata. Por ejemplo, si miraba mis streams, después con una palabra clave que ponían en los comentarios, estaban participando de sorteos, por ejemplo, $100 para 50 personas en un día, se regalaba $5.000 como si nada. Yo después de tener, $110.000 más o menos para mí, los pierdo, claramente. Regalaba $5.000 por noche, apostaba combinadas de $40.000, ganaba, perdía. Pierdo todo, claramente. Lo máximo que llegué a parar en un día fueron $80.000 en un día. Bueno, ni siquiera en un día, en 15 minutos, 20 minutos. Bueno, en un momento pierdo y yo tengo que seguir jugando. Si llega a ganar 110.000, puedo seguir ganando. Y es cuando empiezo a retirar de la billetera de mi padrastro, empiezo a retirar. Y una noche, yo me acuerdo que había retirado un Bitcoin, lo perdí, y después había retirado 3 Bitcoins, que eran $120.000. Y en su billetera quedan, creo que 2 Bitcoins y medio, algo así. Entonces él un día me llama, yo su computadora la había devuelto, yo me había comprado una para mí, un laptop buenísimo, me la había comprado para mí. Entonces él me llama a su cuarto con mi mamá y me pregunta si le estaba sacando plata. ¿Por qué? Porque habían 2 Bitcoins y antes habían 5, no me acuerdo, 7, no, eran 7 Bitcoins. Después el día que se enteran, cierta discusión, niego todo, claramente yo negué todo. Obviamente después se enteraron, era muy fácil, por las transferencias era muy fácil. Yo devuelvo el Bitcoin a uno de los Bitcoins. Y entonces quedan, creo que 3 Bitcoins en su billetera. Yo he perdido 4 en total. Pero uno de esos Bitcoins está en una apuesta, pendiente. El día de que me retan, había uno de esos Bitcoins en una apuesta que no sé, que me sacaron teléfono, todo, me habían encerrado en mi cuarto, no tenía nada. Y era un Bitcoin que podía ganar $300.000, que hubiera recuperado todo. Y incluso hasta la realidad vuelta. Y entonces yo le decía a mi mamá que me deje ver, me decía, no, bueno, putea claramente no creía que vea nada. Mi padrastro en el momento que en mi computadora empezó a saber el tema de las apuestas, él me pregunta si yo podía retirar ese dinero de la apuesta pendiente y me dejaba y yo le negaba porque sabía que iba a ganar. Yo estaba seguro que ganaba. Porque había visto chiquito, yo ya había pegado todos los partidos, solo faltaba un partido, me acuerdo. Era Washington Wizards contra San Antonio Spurs, NBA. Y yo le había apostado a los Spurs y me acuerdo que estaban ganando por 15 puntos y quedaban 2 cuartos. O sea, yo dije, la gano. Y creo que podía retirar, no sé, $150.000, que eran 3 bitcoins. Claro. Yo pude haber ganado. Pero mi duda es, yo digo, esto lo gano. O sea, 15 puntos arriba, ya quedan 2 cuartos, están de local, tienen que ganar. Entonces, bueno, pasa la noche, yo me despierto sin nada. Y la duda se veía, no, caliente, gané o no gané. Entonces yo me acuerdo que claramente esto solo sea mi padrastro, mi mamá y yo.
Eso. Cuando solo en mi cuarto, mi mamá y mi padre estaban durmiendo, nadie sabía lo que he hecho, entonces yo salí, nadie, hola Max, hola. Y me acuerdo, salgo de la hacienda de mi familia. Y tengo que ir a lo de un amigo o lo de alguien. No sabía qué hora era, no tenía ni idea qué hora era. Entonces digo, bueno, tengo que ir a lo de alguien. Voy a lo de mi tía, que vive en Manantiales. Entonces digo, capaz que voy a lo de un amigo a la barra y son las 7 de la mañana y no sé. Entonces voy a lo de mi tía. Camino, me acuerdo el recorrido porque yo toda mi vida lo hice a pata, pero lo hice en auto, pero nunca a pie. Entonces habían calles que no conocía, como que sí las conocía de rápido, pero que no estaba bien si se en el camino o no. Y me acuerdo que yo camino, no llegaba más en mi cabeza, en cualquiera. O sea, tenía la cabeza que no sabía, no podía creer lo que hice, no sabía si había nada o se había perdido, no tenía idea de nada. Entonces llego a lo de mi tía y yo antes de irme de la hacienda le dejo una nota a mi mamá. Una nota diciendo como que no podía creer lo que hice, que me siento totalmente arrepentido, que iba a ir a caminar y que iba a volver. Ningún pensamiento suicida igual por la cosa de la gente tiene. Hola tía, yo era un personaje distinto. O sea, yo no tenía ni idea y yo estaba como el sobrino que fue a visitar, que qué bueno. Y me acuerdo que mi tía me pregunta si le avisé a mi mamá y yo le sí, le avisé, todo. No te cuento. Entonces ella, le digo, bueno, me peleé con mamá, me sacó el teléfono, ¿puedo usar tu teléfono? Me dice, sí, llamala tranquilo, yo voy bajando a la playa. Entonces, yo no llamo a mi mamá. Yo quería ver si había ganado la apuesta o no. Y yo me acuerdo que abro y veo que el saldo está en 0. Y digo, no, es un error. Digo, reinicio la página 0. Historia de apuestas. Le habían dado vuelta al partido y creo que perdieron por 2 puntos. Le habían dado vuelta al partido. Y yo, Washington, la concha de tu hermana, re caliente. Mi tía no estaba, yo empiezo a gritar. Pero en un shock que decir, no lo puedo creer. Por 2 puntos. 2 puntos no es nada. Esa rabia, decir, boludo, son 2 puntos. Es increíble. Y me acuerdo que bajo a la playa, le digo, tía, sí, yo ya hablé. Entonces es cuando mi mamá llama a mi tía. Mi tía como, sí, está acá conmigo. ¿No hablaste con él? ¿Dónde están? En la playa. Ahora vamos. Viene mi mamá a la playa con mi padrastro y mi tía y mis tíos, todo. Y me dicen, me cagan a puteadas, claramente. Y me llevan a la comisaría. ¿Por qué? Mi mamá no encontraba mi documento, lo tenía guardado en un bolsito. No sé. Y pensó que me había querido ir a un país, como que me había ido o que no sabía, entonces pide cerrar las fronteras. Pues tampoco, no tenía ni idea si yo me había escapado, si me había secuestrado, no tenía ni idea dónde estaba porque me fui como por un plazo de 5 horas, que fue lo que caminé más o menos. Después la hora que estuve en lo de mi abuela, la nota, entonces no tenía rastro de mí. Y me hacen a la comisaría, tengo que dar un testimonio de qué pasó, todo. Cuentan que fue una simple pelea porque le había robado, no sé, una cifra mucho menor, no sé, $1000. Y bueno, y desde ahí es cuando yo vuelvo, tengo una charla más fuerte, obviamente. Me ingresan en un grupo de jugadores anónimos, que es un grupo con un sistema en el cual entre distintos tipos de apostadores, donde no hay una persona principal, no hay un profesor, son todos por iguales, todos apostadores donde cada día le toca a alguien manejar la clase. Es una sesión donde cada uno cuenta con todos sus días y todos pensamientos que tuvo. Y está muy bueno porque realmente te ayuda a tener un poquito de conciencia, a conocer otras historias y entender que ellos pasaron lo mismo que vos y te entiendan. Porque hay algo que no se cuenta mucho, que es que la sensación que genera apostar o el perder o cuando ganas es inexplicable, o sea, es tremenda. También es malísima, pero es como un shock y nadie lo siente, no se vive mucho. Lo que pasa con el que es ludópata o el que apostó es que cuando va con una psicóloga siente que la psicóloga no lo entiende. Como que no entiende el concepto de lo que es ganar, perder, lo que es apostar. Entonces, al hablarlo con otra gente que te entiende y sufrió lo mismo que vos, también mentiras, robos, cosas así,
te hace muy bien saber que no sos el único y que están para apoyarte y que realmente tiene un sistema que funciona con padrinos. Vos tenés un padrino que te ceden a cada participante del grupo y está a cualquier hora que vos lo llamás a las 4 de la mañana y te responde, están ahí en todo momento. Y es un grupo muy bueno. Fue un cambio enorme en mi vida, enorme. Una experiencia que por un momento fue la mejor experiencia de mi vida y 2 semanas después fue la peor experiencia de mi vida. Me acuerdo del día, tengo los videos de cuando quedaban 10 segundos para el partido y yo estoy gritando ¡La roba! ¡Gané! ¡Soy rico! Y empiezo a gritar, tengo el video, es tremendo, así que después se lo muestro. Por favor. Y me sentirse un rey a sentirse nadie, pues después pasó a ser un boludo que robó y perdió todo y después nada, es una locura. Es una locura, sin lugar a dudas, todo lo que contó. Que debe ser lo que le ha pasado a tantos, ¿no? Las idas y vueltas. Voy a sacarme esto porque si no Sí. me retumba todo y me escucho mal. Me sorprendieron las idas y vueltas continuas, lo que genera como una adicción. Es una adicción. Es una adicción Es sin una duda. adicción. Agustín, ¿cómo lo escuchaste? Bueno, la verdad que un testimonio, sí, muy fuerte. Bueno, es lo que escuchamos nosotros en la clínica, Pero ¿no? nunca se escuchó así. No, la verdad que nunca había visto un testimonio así en los medios, porque es sobre todo de un menor, ¿no? O sea, es muy fuerte y es valioso porque la verdad que esto hay muchos chicos que pueden identificarse, porque el principal problema que tenemos es que los chicos, los adolescentes, ¿no? No problematizan la cuestión. Para ellos no es un problema. Es un juego, se Es un divierten. juego. Quizás la mayoría, lo que hay que decir es que quizás los juegan, nosotros clasificamos 3 categorías, ¿no? Están los apostadores sociales, los apostadores problemáticos y los apostadores compulsivos, que sería quizás este testimonio, ¿no? Como más grave, más extremo, digamos, ¿no? No todos los que juegan llegan como a enfermarse, digamos, ¿no? Esto hay que decirlo, ¿no? ¿Y qué sería problemático? Problemático sería cuando empiezan a tener algunas dificultades, empiezan a tener un vínculo, digamos, se crea una primera necesidad, empiezan a jugar solos, pero no llegan a este punto de Claro. quizás de endeudarse de una manera De mentir, de de robar. mentir, de robar, digamos, claro, que son todas señales más graves, digamos, ¿no? Incluso también, bueno, vivirlo de esta manera, que para esta persona es lo más importante de su vida, parece, digamos, ¿no? Porque era como que vivía concentrado en cómo hacer, primero para ganar dinero y después para recuperar, porque esto es lo que se ve, ¿no? Es ¿Intentan siempre recuperar lo que perdieron? Claro, y ese es un punto muy grave porque eso está comandado por el pensamiento mágico, porque la única manera de recuperarlo, ¿qué es? ¿Cuál es? Ganando. Seguir apostando, Claro, claro, seguir y apostando ganar. y ganar. Tener un golpe de suerte, esa es la única manera. No es decir, bueno, pido ayuda para salir de las deudas a Incluso él alguien. decía en algún momento que no tenía noción de lo que significaba el dinero. Fíjate, con $150.000 cree que es rico. Claro. Pero Y además los entonces montos, claro. perdía en 15 minutos $80.000 Ujú. y ganaba quizás 110. Es decir, no, el valor, ¿no? del dinero no lo tienen como dimensionado. No, creo que ahí hay dos puntos esenciales. Uno, creo que es por el ciclo vital, los adolescentes, ¿no? Y otro porque también el dinero digital no es lo mismo que el dinero físico, de cuando, por ejemplo, lo que nosotros Bueno, por eso en veíamos. los casinos jugás con fichas. También, claro, Si eso vos fue. tuvieses que poner la mano y sacar billete y billete y billete, no Claro, seguís apostando. me eso parece. estaba antes. Está estudiado, digo. Que Exactamente, antes nos Claro. decían, los pacientes nos decían que tenían los problemas, nos decían, bueno, igual el dinero se transformaba en billetitos de colores, decían, digamos, ¿no? Decían, papelitos de colores, decían, pero claro, igual había un contacto físico, igual había un lugar donde jugar que cuando se salía, porque se perdía toda la plata, se entraba en la inconsciencia de qué hice, a veces, algunos volvían a su casa a buscar más plata para seguir jugando. Es muy Ahora, distinto un número en una pantalla con un celular que puedes acceder todo el tiempo para mirar mensajes de WhatsApp. totalmente, totalmente. Es muy distinto. Y además el acceso constante a las apuestas al ser online, ¿no? Porque tenés la posibilidad 24/7, digamos, ¿no? Por ahí te metiste al celular para buscar, para responder un mensaje y de repente de ahí te fuiste al sitio de apuestas para apostar, digamos. Si alguien que tiene ya un vínculo problemático o compulsivo, toma esa ruta, digamos. Es lo que pasa también con las plataformas de redes sociales. A mí me pasa también a veces que entro a escribir un mensaje y me encuentro después que estoy en Instagram, ¿no? Ujú. Y después digo, pará, ¿pero por qué entré?
Esto es mucho más grave. Yo sé que quería saber, en el Sí. caso de este jugador, Ujú. perdió a su papá cuando tenía 4 años. Quiere decir Sí. que no tiene recuerdos de su papá. Ujú, No hubo una figura paterna, aunque la relación con su padrastro es muy buena y ujú. de mucho afecto. Pero digo, ¿se da a alguna regla en el sentido de que hay ahí una carencia y buscan en el juego cómo tapar alguna cosa o no? Sí, sí, sí. Uno, digamos, ubica estas cuestiones. No es necesario perder a un ser querido, digamos, ¿no? Como para volverse jugador compulsivo, pero en los tratamientos vamos ubicando que hubo alguna dificultad por las cuales algunas personas quedan más enredadas que otras. Igual esto no es condición, digamos, cualquiera puede llegar a tener un vínculo problemático con el juego, pero sí estas carencias, estos duelos quizás no elaborados, hacen que quizás algunas personas prefieran o elijan algunos estímulos como para no pensar, digamos, ¿no? De quedarse, digamos, en esa nube que propone las apuestas, digamos, ¿no? ¿Sabes que él decía mucho que lo hace para entretenerse? Que está Ujú. aburrido. Por ejemplo, se aburre mucho en la escuela. Sí. Le parece que la escuela es una pérdida de tiempo, por lo Mm. menos hablamos del secundario, Ujú. porque él tiene una meta, ser un profesional, es Sí. decir, estudiar en una universidad, y sabe que tiene que pasar por acá para tener ese título para pues ingresar a la universidad. Ujú. Pero le parece insoportable, muy aburrido, Mm. muy antiguo, muy tedioso, y entonces, como es un chico muy inteligente, lo que hace después es rendir libre todas las materias, se Claro. pone 15 días y en 15 días te rinde todas las materias. O Ujú. sea, ahí hay una falla también del sistema porque los chicos juegan, como él describe, en el recreo de la escuela, en el bondi, en la casa, es decir, cualquier sitio les habilita porque lo hacen desde su teléfono Y adentro de las aulas, y adentro de mientras las aulas, claro. profesores están dando las clases, eso, los profesores, yo doy charlas en colegios y nos están diciendo eso, que por ahí hay un chico, un profesor el otro día me decía, le estaba pidiendo un trabajo para que entregue, espere profesor que me acabo de ganar 50.000 pesos. O sea, No, eso es gravísimo. Mi compañera es docente en ujú, escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires y lo que me cuenta es cuando vuelven del recreo, escucha el ruido de las páginas de casino porque los chicos están jugando. Jorge Macri lanzó hace un par de semanas una medida que él planteaba como la solución al mm, problema, que es bloquear las IP de los casinos online desde los wifi de las escuelas. Claro, pero me decía mi compañera, los chicos se desconectan del wifi y se ponen con datos a claro, apostar. sí, Es sí. lo mismo. O sea, no Mm. es una solución Es No. lo lo que hizo el mismo. gobierno de la ciudad. Igual lo que vos decías de este chico, digamos, ¿no? De que, bueno, que tiene este proyecto de estudiar y lo que está sucediendo con el aburrimiento, digamos, porque lo que está sucediendo con el aburrimiento es que es un mal de época, como parecería que no podemos estar aburridos, ¿no? Que necesitamos algo, un estímulo, que es algo que se llama la búsqueda de la gratificación instantánea, digamos, ¿no? Mm. Buscar algo que te dé un resultado, por ejemplo, un premio o placer, porque también juegan porque obtienen un placer. Hay una química que se Hay una produce, adrenalina, ¿no? una adrenalina, se dispara la dopamina, que es lo que genera placer. Porque ustedes vieron que las apuestas, cuando uno apuesta en un partido de fútbol, por ejemplo, un partido de fútbol hay chicos que por ahí no lo soportan, les resulta aburrido, dura 1 hora y media, por ahí no pasa Pues, muchas cosas, quizás ni goles hay, imagínate. por ahí no hay goles, pero de repente si apuestan no sé cuántos laterales, cuántas amarillas, dentro de ese tramo, de esa película que es un partido, pasan muchas cosas. Esos eventos que van pasando te dan una recompensa que hace que un partido de fútbol, por ejemplo, le sea más Las entretenido. tarjetas amarillas, por ejemplo, que puedan salir, es algo que se apuesta a eso. Sí, sí, a todo, digamos. Si puede haber un penal o Los esto, a corners. todo, Claro, los claro. corn. De hecho, hay Si hay muchos. expulsiones, todo Claro. cualquier cosa se puede apostar, digamos. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad? Ujú. Y si hay depresión, no hay depresión, ¿qué sucede con esto? Bueno, Con la sí, salud mental, en definitiva, ¿qué sí, pasa, esto no? afecta a la salud mental, porque como vos decías al inicio, bueno, cuando no tienen plata para apostar, eso ya es una fuente de depresión, porque quieren buscar ese placer o esa adrenalina y no tienen dinero, entonces es como que todo les resulta pesado, digamos, ¿no? Y después, bueno, ni imaginar cuando empiezan a generar deudas y demás, que mucha culpa esto genera, ¿no? Porque de estar lastimando algo de la economía familiar o deberle plata a un amigo, ¿no? Estamos hablando de adolescentes, de las problemáticas que pueden surgir en ellos. Esto quedan heridos y que esto da mucho pudor para confesarlo. Lo que estamos viendo es que los chicos rara vez van y piden ayuda, porque digamos, es como que les da mucho pudor, les da mucha vergüenza Vergüenza. en dónde se Ujú. metieron. Entonces, esto genera, sí, depresión, ansiedad, angustia, aislamiento, situaciones que sí que se están viendo. ¿Y qué hace que quieran vivir siempre al límite, en definitiva? A todo o nada. Ujú.
Bueno, es una característica de la adolescencia, digamos, me parece, ¿no? Esto de querer arriesgarse, traspasar, digamos, determinada frontera, que me parece que es algo O ganar muy... algo, en o- definitiva. claro, es algo muy saludable, digamos. Lo que pasa es que acá está metido con algo del consumo, se enganchó con algo que tiene que ver con... Parecería que ahora los ritos de pasaje de ser un niño a un adolescente están asociados a consumir algo, digamos, ¿no? O sea, Sí. puede ser apuestas, puede ser tener tal celular, ¿no? Antes quizás en otras épocas había otros también ritos de pasaje más culturales. Y la pregunta es, ¿salen de esta situación los pibes o salen un tiempo y después reinciden? ¿Cuál es digamos, la estadística, si es que hay estadística el tema? Claro, nosotros lo que tenemos más experiencia clínica es con adultos. Hace poco tiempo que estamos viendo a Menores. adolescentes, Ujú. menores, eh, y lo que está, sí, digamos, hay recaídas muchas veces, pero pues, si los padres acompañan y tienen un buen acompañamiento y empiezan digamos, los chicos empiezan a hablar, la verdad que hay buenos resultados en los tratamientos. Ahora, decías recién, ¿no? La diferencia de un niño y un adolescente Sí. podría ser quizás el tema de que gastan. ¿Mm? Pero ahora el acceso al dinero igual no es una barrera para que apuesten, porque se está viendo a muchos adolescentes, como por ejemplo este caso, que no tenían acceso a dinero propio, que igual apostaban, que igual Sí. apuestan. En las escuelas lo mismo, no tienen acceso a dinero propio muchos y apuestan el dinero de los padres, capaz. Ujú. Claro, Claro, exactamente. pero vos fíjate que en Sí. estos casos, y él lo dice en la entrevista, no le piden ningún dato para sacar el crédito. Claro. Si bien usa la cuenta de la madre, no Ujú, chequean que sea un mayor. Es ujú. más, dice, te piden el nombre, ni siquiera el apellido. Vamos a contar en otro tramo si podemos lo escuchamos, vamos con el segundo video, porque creo que en ese él habla de los distintos tipos de casinos que existen, el Sí. de criptomonedas y el de los cajeros, y de qué manera acceden o cómo se les abre un CBU para que ellos puedan cargar ese CBU y cómo se maneja el tema, para entender, porque esta es una industria Sí. y Ujú. la industria está muy bien organizada y por lo general no se va al fondo de la cuestión. Así que vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista que le hicimos a este jugador precoz. Hay distintos tipos de casinos. Están los casinos de criptomonedas, los casinos de cajeros. Los casinos de cajeros funcionan así. Es mediante un contacto de WhatsApp o Telegram o Instagram que vos le hablas, le pedís que te dé una cuenta, te pide tu nombre, nada más que tu nombre, y te manda un CBU. Transferís ese CBU, te cargan la plata. Lo que busca mucha gente es un cajero de confianza en el sistema de casino en pesos, de contacto de WhatsApp. La gran parte cuando ganas mucho te bloquean o no te devuelven tu plata, que me ha pasado a mí cuando me acuerdo los primeros días que los primeros meses que había apostado. Me acuerdo que había ganado 60.000 pesos hace como 2 años. Creo que el dólar estaba a 300, no me acuerdo bien. Sí, había ganado 60.000 pesos y no me quería retirar. Y está la discusión y te bloquea y él es el que tiene el control de querer retirarte o no. Tu plata no está, como una estafa. Te encontrás un cajero de confianza que te retira o no. Normalmente en pesos no llegas a ganar mucho más. Con cajeros WhatsApp no conocido, con todos mis amigos que apuestan todos, alguien que haya ganado más de 3 millones como mucho de pesos, que depende del cajero, te los retiran en partes, o te retiramos 100 ahora, 200 ahora, y después 300 la semana que viene, van en partes. Bien, ahí está. Incluso habla de que el sistema además te estafa o no te deja jugar más o no quiere que ganes más dinero. Ujú. Sí, lo primero que hay que decir es que es ilegal que los chicos jueguen, ¿no? Esto no estamos hablando de la ilegalidad, Claro. absolutamente. Eso es lo primero que hay que Sí, sí, decir. claro. Y que todo este sistema, claro, está armado detrás de las cortinas, digamos. Entonces, sí, los chicos se meten muchas veces, ganan dinero y después les ponen muchas trabas para sacar el dinero. Y ahí, ¿qué pasa? Siguen jugando. Porque por ahí querían sacar el dinero en ese momento, pero después van pasando los días, no pueden retirar el dinero y muchos siguen jugando, o pasa esto que se caen las páginas y pierden todo lo que habían ganado. Pero además fíjate que ahí habla de estafa. Sí. Él se siente estafado, está en una situación absolutamente ilegal, pero se siente estafado por el Ujú. sistema. Sí. Sí, pero igual
él seguía ilusionado, porque el testimonio de él es muy fuerte, ¿no? La timba será eterna. Esa frase, la verdad Esa que él frase dice... es tremenda. es La muy- timba será eterna. Por una vez que ganó eso. Sí. que No, por una vez, decía. él gana muchas veces. No, Esa vez ganó gana muchas 150 mil veces, gana dólares. muchas veces, pero una vez que gana mucho, Sí. plantea la timba ser eterna. O sea, todo lo que perdió antes no fue una lección para futuro. A Claro. eso voy. Sí, y eso me parece que lo que nos dice que alguien que entra en esta problemática, vos me preguntabas cómo son los tratamientos, Claro. los tratamientos llevan tiempo, porque la timba se mete muy adentro de las personas y está muy metida dentro de nuestra sociedad, digamos. Entonces hay que trabajar mucho con la prevención para que los chicos sepan, digamos, de qué se trata y las problemáticas que puede haber, y también con ofrecer espacios de tratamiento. Él decía ahí que no es que critique a la psicología, pero como que quizás la experiencia que él tuvo Sí. no te entiende. Un psicólogo no te entiende. No sabe la adrenalina, no sabe lo que es apostar, no te entiende. En cambio, en este grupo donde somos todos pares Sí. y nos pasa lo mismo, nos comprendemos. ¿Puede ser eso? Sí, pasa muchas veces eso. Lo que pasa es que, claro, no hay muchos psicólogos especialistas y el tema es el siguiente. Uno cuando trabaja con estos pacientes tiene que trabajar en dos aspectos fundamentalmente. Uno es con el tema de la compulsión, para que eso no siga las recaídas, porque eso primero te deja sin tratamiento, porque el chico no va a venir más, porque sigue destruyendo aspectos de su vida, y después, ¿qué causó esa compulsión, digamos, ¿no? Entonces, son dos cosas que muchos psicólogos a veces lo que dicen es, no, el problema es otro en realidad, por ejemplo, el duelo. Sí, el duelo hay que trabajar con el duelo, pero también hay que trabajar cómo hacer para que la prevención de recaídas, para que esta persona no siga jugando y recayendo, porque si no, no se puede hablar de las cuestiones más profundas. Estás todo el tiempo hablando de, bueno, digamos, de otra vez recaíste, la culpa, la tristeza, la depresión, la angustia, y nunca podés abordar, sí, también esos aspectos más profundos que también hay que trabajarlos, digamos, ¿no? Él habla de jugadores anónimos, que son espacios de grupos de autoayuda, pero yo pienso que me parece que hay que abarcarlo desde las dos maneras, ¿no? La problemática del juego, pero también la problemática psíquica que está asociada a la compulsión. Es un problema psíquico. Sí, claro. Y Sí, sí. hablamos de salud mental, por eso lo queremos enmarcar en esto para que se comprenda, Ujú. especialmente si tenés un hijo, un sobrino, un vecino que esté pasando por esta situación, es importante saber que hay un camino para poder salir, porque en definitiva el chico con la necesidad de apostar miente, roba, se endeuda cada vez más y eso termina siendo un problemón, no solamente para él, sino para toda la familia. Entonces hay que tomar conciencia de esta cuestión. Él además dice, casi me hace acordar, no sé si ustedes vieron la película Atrápame si puede, Sí. Catch Me If You Can, ¿no? Con DiCaprio, Sí, Leonardo DiCaprio. donde él termina convirtiéndose en un ayudante para el gobierno porque sabe tanto de qué manera se hace una trampa y se estafa a través de cheques que puede decirle justamente a los investigadores cómo darse cuenta dónde hay o no una estafa. Ujú. Bueno, este jugador precoz Sí. que es muy inteligente, subrayo, Sí. sabe perfectamente el mecanismo Ujú. y entonces tiene real conciencia de que los gobiernos, cuando toman medidas, son medidas, él les dice estúpidas. Ujú. Porque, por ejemplo, te bloquean esta página. Entonces dice, un éxito, el gobierno bloqueó la página tal. Lo que no sabe es que inmediatamente se abren 10 más. ¿Te puedo poner un Ujú. paréntesis en esto? Claro. Esta semana, el ENACOM Sí. facilitó el bloqueo de más de 1000 sitios web de apuestas ilegales. Así fue de la forma en que lo publicitaron, ¿no? El ENACOM facilitó el cierre de más de 1000 sitios web de Bueno, apuestas se ilegales. abrieron otros 1000. Vamos a decirle por las dudas para que estén enterados. ¿Vas a Capaz no escuchar sé, cómo claro. lo explica el jugador precoz? Mis amigos, la gran parte me pidieron consejos de cómo dejar, yo ayudé un montón. Pero siento que eso es un mundo muy raro. Siento que, lo voy a decir abiertamente, siento que el apostar no estaba mal. Yo después de lo que me hizo, siento que el apostar no estaba mal. Porque es algo para divertirse, para perder el tiempo, no estaba mal si lo haces controladamente. Pero ya en el momento que sube una adicción es lo peor que te puede pasar. Me hace sentir un poco raro el saber cómo, no la inocencia, sino lo poco que se sabe de este tema y cómo al estar adentro sabes tanto y cómo al afuera no sabes nada. El gobierno no está haciendo absolutamente nada y ahora ves que hay otro tipo de medidas, bloqueos de páginas, que igual yo ahora quiero aprovechar y comentar algo, por lo que llega. Que por ejemplo, lo que no se toma en cuenta son las páginas fantasmas o las páginas espejo. Cuando vos bloqueas una página, por ejemplo Stake, que fue una de las que bloquearon, que bloquean stake.com, se crea stake.bet, stake.rt, stake.loop, stake.bet. Ustedes crean 10 páginas más. Tengo el mail del momento en el que se bloqueó stake.com, se creó stake.bet, después stake. Y así sucesivamente. Con los cajeros de WhatsApp también bloquean las páginas, pero crean más. Sí, es completamente inevitable si no van directamente contra el casino y no contra la página, porque
es completamente imposible. Abiertamente lo digo, el gobierno está tomando muy malas medidas o medidas muy estúpidas con el tema del casino porque no saben, yo lo digo y aprovecho, si quieren hablar conmigo no tengo ningún tipo de problema porque lastimosamente conozco muy bien y sé absolutamente todo, pero siento que están tomando medidas muy vagas como para compartir que están haciendo algo, pero realmente no están haciendo nada. Pues están los videos, tengo las fotos y todo de esos momentos y me veo y digo, soy otra persona, me cambió mucho, cambié un montón de ese momento, volví a ser como antes, digamos, antes de apostar, pero que realmente me cambió la vida, me cambió la vida. Bueno, lo escuchaste al jugador precoz. Ahí ponemos que está el gobierno de la ciudad, porque ya te dijimos que no hay una ley nacional y que cada jurisdicción tiene una línea para que puedas llamar si estás en este problema, vos o cualquier persona que conozcas. Pero también, si escuchaste toda la entrevista, su historia, pero además estas cosas que él dice respecto a que las medidas que toman los gobiernos, que él dice, lo hacen para mostrarnos que hacen alguna cuestión, pero hacen no algo. sirve, no Claro. sirve porque inmediatamente, como van hacia los sitios y no contra los casinos, que quizás no se animan a ir contra los casinos, entonces van contra los sitios, Quizá no les importa. cierran uno, abran 10. Y los pibes se lo saben inmediatamente. Vamos a sumar a la charla. Llegó un poco tarde, así que va a tener poco tiempo. Pero bueno, así es. Juan Manuel Valdés, que es legislador. ¿Qué Juan, tal, ¿cómo Rosario? estás? Disculpa la Llegaste un demora. poquitín tarde, Un te perdiste poquitín toda la bastante. nota, que Sí. es muy valiosa la nota con este chico que empezó a los 14 años, hoy tiene 16, está a punto de cumplir los 17, y cuenta su historia, ¿no? Cómo empezó a apostar, cómo empezó a ganar mucho dinero, cómo empezó a mentir, a robar porque perdió todo, a mentir a sus padres y cómo entró en la adicción, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de un consumo problemático y en una época donde además el trastorno de ansiedad hace que todas las conductas en relación con la tecnología se vuelvan compulsivas, ¿no? Hay una generación que está criada en pantallas y esas pantallas nos llevan a una cultura de la inmediatez donde también creemos que la búsqueda de la riqueza puede ser inmediata, ¿no? Y esa ludopatía que antes era voy al casino cada tanto con mis amigos, hoy se vuelve una cosa, un casino en cada celular. Cada celular es una sala de apuestas individual donde todos creen que se pueden salvar individualmente. Ahora, ¿compartís, como dice él, que los gobiernos toman medidas estúpidas o muy vagas? Yo siento que son medidas muy erráticas. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se tomó la medida en la pandemia, presionados por justamente las salas de apuestas, que decían que por la cuarentena había poca, bueno, no estaba habiendo actividad en el sector, entonces que iban a fundir. Entonces lo que se hizo, en lugar de hacer una política integral con tratamiento para la ludopatía, para ver cómo bloqueábamos a los pibes de no ingresar a este negocio infernal que han montado, se les prorrogó a todos la licencia. Todos los que tenían salas de apuestas presenciales en la Ciudad de Buenos Aires pasaron a tener salas de apuestas virtuales, sin ningún tipo de, digamos, de escrúpulo o de filtro en el medio, de como si fuera lo mismo tener la posibilidad de alcanzar a toda la humanidad que la posibilidad de solamente albergar a la gente que entra presencialmente y No, claro, físicamente en un además casino. es ilegal. Además, él dice de qué manera se inscribe para poder apostar. No, le piden un nombre, ni apellido, Claro. nada. Bueno, nosotros ahí estamos planteando varias cosas. En primer lugar, que haya un impuesto más agresivo sobre el juego para que en las escuelas se puedan dar talleres de ciudadanía digital y de prevención de estas adicciones. Porque también en todo en todo tema de adicciones está el problema de ir primero sobre la demanda más que sobre la oferta. Porque la oferta va a proliferar. Esto que están diciendo este chico y que están diciendo en esta clase, en esta nota, es lo que pasa con las drogas, y es lo que pasa con el juego, y es lo que pasó cuando se prohibió la bebida. Siempre va a haber circuitos ilegales donde esto va a seguir circulando. Nosotros lo que tenemos que hacer es primero frenar la demanda de estos pibes que creen y que tienen la seria necesidad de apostar para creer que pueden salvar a sus familias. Hay testimonios, yo he hablado con pibes de Pero los no siempre, no barrios. es el caso del testimonio que No, tenemos, porque su familia está muy bien, no pero necesita es transversal. el tema, ¿eh? En los barrios populares te dicen, apuesto junto a mi familia para poder ver si nos salvamos todos. Y en los barrios de clase media, media alta, te dicen, yo me quiero salvar y aparte para mí es un juego. Entonces, creo que hay que ir sobre la salud mental de estos pibes y estas pibas, que es un problema que no se está viendo, que los gobiernos no están viendo,
y también tenemos que exigirle a las billeteras virtuales que hagan depender las cuentas de los menores directamente de las cuentas de los adultos. No, no, es que el chico entra por la cuenta del adulto. Porque imagínate que Pero en no el le caso piden de él, verificación. claro, entra Bueno. con los códigos Nos piden tenemos datos no biométricos hay para todos, verificación, no menos se para chequea, eso. no se chequea. Bueno, nosotros hicimos una jornada en la legislatura donde vinieron los dueños de las billeteras virtuales también a hablar. Y es imperioso que ellos también adopten controles biométricos para que sepamos que que la persona que se está conectando no es un pibe, y además para que si hay billeteras virtuales de menores, porque pasa, por ejemplo, los chicos que compran en el kiosco de la escuela, hoy te pagan con Mercado Pago. No quiero no quiero hacer un chivo involuntario. No, bueno, pero es así, Te es la pagan con una realidad. billetera virtual. Entonces, el kiosquero claramente no es el problema. El problema es si esa billetera virtual además se puede adherir a otra cuenta de un adulto que les da el perfil para que ellos apuesten en un sitio de apuestas en el exterior, por Además, ejemplo. antes sacar un préstamo era presentar 20 documentos distintos en el banco, No, esperar. nada. Deciste un que nombre al de mes- pila, nada al más, mes nombre de pila. distinto, al mes, Que además puede al ser mes- falso. No, por eso, al mes de distancia, capaz te lo daban, capaz no. Ahora es un botón, ni siquiera botón, hacer clic en el celular y Zeta, dar un nombre falso. Vos me estabas contando, pues les va muy bien a los casinos. ¿Cuánto Les va invierten? muy bien. 11.100 millones de pesos invirtieron en publicidad en los últimos 3 años. 11.100 millones de pesos invirtieron en general. Esto es una encuesta de Ibope, un relevamiento que hizo Ibope. 11.100 millones de pesos invirtieron en los últimos 3 años. Son las empresas de apuestas online. Las empresas de apuestas online, sí. Una sola compañía en publicidad en los últimos 3 años invirtió la mitad de todo esto. ¿Sí? 11.100 millones de O pesos. sea, 5.500 millones de pesos. Sí, sí, una En sola 3 compañía. años, Una una sola sola compañía en compañía. 3 años. Y estaba viendo justamente un informe de Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, que hizo para la Asociación Civil Pensando Políticas Públicas, donde lo que cuentan ellos es que en los últimos 5 años Europa empezó a regular mucho a las compañías de apuesta online. Y por eso es que empezaron a ingresar tan agresivamente en países latinoamericanos, en particular en Argentina, y por eso estamos viendo en los últimos 5 años tanta cantidad de casos de chicos que empezaron a apostar, porque además María Eugenia Vidal en 2019 lo avaló la apuesta online para la provincia de Buenos Aires, en la ciudad también fue cerca de hace 5 años atrás. Todo esto lo estamos viendo porque Europa regula, Argentina no. Bueno, digo, hablando de la provincia No, de Buenos Aires. y te agrego una cosa, el Banco Central, que querían prender fuego Milei Sí. y Santiago Bausili, firmó un convenio para controlar la ludopatía con la Cámara de los casinos y de las salas de Claro. apuestas. O sea, Ahí es el estamos zorro viendo- controlando el gallinero. Sí. Que la única preocupación de las salas de apuestas, de los casinos, de los dueños del juego, es combatir el juego clandestino. Porque lo que quieren es que todo el Obvio, juego vaya a ellos. que entre ahí. No les importan las conductas problemáticas de los consumidores. Estábamos diciendo, Juan Manuel, que no hay una ley nacional y que me parece que hay que buscarla. Y entonces hay un centro de atención que se llama Programa Juego Responsable, con un teléfono, pero me estaba diciendo Agustín que esto es de los casinos. Claro, sí, sí. Todo lo que es juego responsable, como bien decía acá el compañero, tiene que ver con las medidas que toma la industria del juego para que, digamos, para ayudar a darle tips a determinadas personas para que no tengan comportamientos compulsivos. Pero Como no se responsabilidad social preocupan. empresaria, sería. Claro, exactamente. No se preocupan por el tema de la salud mental. Ahí hay otros organismos. O sea, ustedes recién pusieron el teléfono de la provincia de Buenos Aires que tiene Sí. un programa de prevención y asistencia al juego compulsivo que va a cumplir 20 años el año que viene y que está distribuido en 10 Centros. distritos de la provincia de Buenos Aires. 0800-222-5462. Ese es el número en la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene otro y las provincias, cada una tiene también otros teléfonos. Ujú, ¿eh? sí. Pues no todas además tienen habilitado la apuesta online, no todas las provincias lo tienen habilitado. La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires sí, hace 5 años Claro. que lo han aprobado sus legislaturas, pero también por esto que digo, por la presión de las grandes compañías que son muy grandes porque, repito, 11.100 millones de pesos de invertir en publicidad sin contar Google es mucho dinero. Bueno, le digo a Juan Manuel, que es legislador, vayamos por una ley nacional, podemos presentar algún proyecto en el La Congreso Cámara de de la Diputados Nación, está Juan Manuel. debatiendo esto, la Cámara de Diputados de la Nación está debatiendo, hay jornadas que se han hecho y hay muchos proyectos presentados, y la legislatura estamos trabajando en esto y seguramente antes de fin de año tengamos un proyecto de común. 2. Después lo pueden citar al jugador precoz que quiere ser un asistente. Me está haciendo una seña, pero no sé qué me están diciendo. Así que bueno, después entiendo. Desde que tenemos 5 minutos más. Que tenemos 5 minutos más, me parece fantástico. Digo, que puede ayudarlos en combatir este tema, sabe mucho
él nos dijo, yo no busco ningún beneficio, nada, simplemente ayudar. Así que lo pueden contactar y escucharlo. Me parece que va a ser útil. Sí, ¿no? sí, exactamente. Los Coincido con eso. protagonistas tienen que ser quienes hoy están padeciendo esto. No se puede pensar políticas sin los protagonistas de esas políticas y sin los que tienen que ser los beneficiarios, ¿no? El sujeto jurídico a proteger son estos pibes y estas pibas que están entrando en un infierno del cual después es muy difícil salir. Te decía esto porque Agustín recalcaba que es la primera vez que escucha en un medio Ujú. un testimonio en primera persona, en este caso de este adolescente, contando qué le pasó. Sí, los testimonios ayudan mucho porque genera identificación Claro. y para generar conciencia de la problemática, ¿no? Pero también es necesario que haya especialistas y profesionales que vayan a los colegios, a los clubes, a los centros culturales, a la sociedad de fomento, para trabajar sobre prevención, para dar charlas y darle herramientas a los chicos. Ahora, ¿sabés qué? A mí me abruma un poco vos, y él también lo dice, la palabra aburrimiento, ¿no? Sí. Yo qué sé, cuando éramos chicos, no estoy hablando de la prehistoria, no creen que tengo tantos años, pero yo no me aburría. Hace 10 años. Claro, yo no me aburría hace 10 años, un poquito más, pero yo digo, no me aburría. Me gustaba ir al colegio, me gustaba estudiar, pero además jugaba con amigos, salía. Los pibes se aburren hoy. Yo sé que están más aislados, Sí. que por una cuestión de seguridad o celular miedo a la también, inseguridad se quedan encerrados, juegan desde sus computadoras. Yo te diría que en realidad no sufríamos tanto el aburrimiento. Nos aburríamos, pero a partir del yo no me daba aburrimiento, cuenta, no claro, era una tierra fértil para conectarte con juegos analógicos, empezar a despertar ciertos intereses, cierta creatividad, digamos, para todos es eso. El tema es que ahora tenés tantos estímulos que sentís un poquitito de aburrimiento y recurrís a la gratificación instantánea de ver un videíto, un short, que te da en 20 segundos, te cuenta una historia, Claro. te genera cierto placer. Pues las y redes quizás- sociales en eso hacen un daño, ¿no? Me Es la parece. generación ansiosa y la dopamina como sustancia permanente. Nosotros Entonces, estamos también en redes sociales, quiero decir. Sí, no es sí. que esté criticando, pero estamos No, tratando de ser útiles, pero educativos en Nosotros algo. también La cuestión volvemos es que- ansiosos. Me reí, me Sí. causaba gracia la generación ansiosa. Es cierto lo que decía Juan, Mm. es cierto. Nosotros también nos volvimos Sí. ansiosos por las redes sociales. Si en los primeros 3 segundos un reel de Instagram no te atrajo, seguís de largo. Ujú. Claro. ¿no? Salís. Y tenemos que combatir esto con capacitación. Por eso les insistimos con que uno de los proyectos que tenemos presentados es la de la ciudadanía digital, ¿no? Tenemos que introducir esa materia en los colegios para que los pibes y pibas aprendan y también se construyan talleres para con ellos poder regular el uso de estas pantallas. En muchos países del mundo, por ejemplo en España, están prohibiendo directamente los celulares en las escuelas. Claro. Porque se dieron cuenta que de la revolución TIC, donde de los saberes anteriores no eran Es que si importantes. apuestan en el aula, me estaba diciendo Pero yo Agustín, soy apuestan. yo soy docente y veo a mis alumnos que muchas veces están Estaban haciendo jugando otra con el celular. Claro. O el fenómeno del avestruz, que salen al recreo y en lugar de jugar entre ellos están mirando una pantalla. Eso lo tenemos que preparar las instituciones educativas para que repelan eso. Mira, a mí me pasó una cosa muy loca, y perdón si estoy desviándole mucho. Yendo a un barrio popular el año pasado, durante las elecciones, entre las PASO y las generales, un pibe me dijo, yo lo voto al Peluca porque como la educación no va a ser más obligatoria, nadie me va a pedir un título secundario para entrar al laburo que yo me merezco. Y yo voy a poder hacerme millonario sin terminar la escuela. Entonces, esta cultura de la inmediatez, donde las pantallas nos invaden permanentemente, generan situaciones que no podemos controlar. Y También es tenemos cierto que la estar- escuela tiene un poco que acercarse al mundo real, ¿viste? Porque si no seguimos en una escuela que es ridícula por Exactamente. momentos. Te lo digo en serio. Entonces el pibe está esperando terminar lo más rápido posible porque quiere ser ingeniero, abogado, arquitecto, filósofo, lo que O sea. emprendedor, esta Claro, cosa de... quiere vender cosas y le molesta tener que pasar por ahí, porque creo que en definitiva pasa eso. Bueno, creo que ha sido útil, espero que sí, Agustín, que pudiste escuchar toda la nota. Bueno, solo un pedacito, Juan Manuel, pero creo que es útil escuchar estos testimonios que, como dijiste, generan identidad en otros chicos y ojalá que permita encontrar una solución al tema. Insistimos que esto es un problema psiquiátrico. Es un problema de salud mental y es ilegal de lo que estábamos hablando. Está claro, ¿no? Estamos hablando del juego online en menores de edad. Ujú. ¿Nos vamos? Espero que haya sido un aporte, como vos decías. Ojalá. A un debate que no La se nota tanto. quizás te aburre porque es muy larga, pero haceme caso y No, escuchala no, porque es muy Es muy valiosa. importante. Un aporte a un debate que no se está dando hoy. Porque, digo, aparte de este espacio, no hay mucho donde están diciendo hay que regular, hay que controlar,
hay que ayudar a estos chicos. Por eso nos parecía valioso tanto la opinión de Agustín de Lepiane, psicólogo, como la de Juan Manuel Valdés, que está en la legislatura, además de docente, pero de la legislatura uno busca leyes, justamente. Han sido muy amables. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos? Chau, ¿no? ¿Vos crees que la semana que viene será una semana de una vida tranquila? ¿O No, ni ahí, ya no? perdí la esperanza. Ni ahí porque tenemos manifestaciones otra vez. Sí, van a volver a pegarle a los jubilados. capitán. Otra vez. Bueno, acá estaremos para contarte qué hace la dirigencia argentina. Que en lugar de estar todos allí, muchos están en otra cosa. Nos vamos. Nos vamos. Chau, chau.